quemado por decir y predicar de Jesucristo. Pregunto, ¿ustedes están predicando a Cristo? ¿Están pasando persecución? ¿Están pasando necesidad? ¿Están pasando dificultades? Sí. Pero a comparación en esta época, acá era adorar a Dios, significaba muerte. ¿Cómo murieron los apóstoles, los discípulos de Cristo? Decapitado, crucificado de cabeza. En esa época, ¿por qué esa convicción de las personas en sufrir? Y las personas viendo eso entraban más y creían más en Dios. Y que ahora no estamos pasando esta tribulación, esta persecución, y la iglesia está vacía. ¿Hay algo que no encaja? ¿Hay algo que no se está enseñando bien? En esa época, después de Cristo, ya se veía esto. Y ahora, hoy en día, nosotros tenemos la libertad de reunirnos en la iglesia, salir afuera y decirle a alguien, Jesús te ama, que al contrario, en la antigüedad, vos decías y había espía, le tiraban en el Coliseo romano, y si tenía esposa, hijo recién nacido, ahí comida para leones. Así era. Hoy en día, esto tenemos que llevarnos a un pensamiento crítico y hacernos la pregunta, ¿estamos sufriendo nosotros? Sí, me van a decir, yo también sufro. Pero la pregunta es, ¿por qué sufrimos? Y yo le responderé, somos de Dios. Somos hijos de Dios. Si nuestro Dios, que es reflejado en Jesucristo, que vino acá y nosotros seremos semejantes a Él, vino a ser torturado, masacrado, burlado, golpeado, siendo Él el mismo Dios, ¿por qué vos y yo no podemos predicarle a Él, de Él a otra persona? En Esmirna, la iglesia, los miembros de la iglesia eran pobres. ¿Pobres en qué? Monetariamente, pero rico ¿en dónde? En Cristo, espiritualmente. Por eso le escribe esta carta y no le hace Juan, sino el mismo Dios se presenta y diciendo, este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Cristo mismo se hace mención allí y te dice, esta palabra yo le escribo a ustedes, las personas que están pasando por problemas económicos, que están pasando dificultades, tribulaciones, prueba, necesidad, pero con un adjetivo calificativo que prepondera, si entendemos, te está escribiendo el Dios Todopoderoso. Se está demostrándote a ti en esta carta de las epístolas, diciéndote, yo soy el primero y el último.
Yo soy la A y la Z. Yo soy el alfa y la omega. Ese es el que te escribe a vos. ¡Wow! Pero no le hacemos caso. ¿Por qué? Somos pobres aquí. No escudriñamos la palabra de Dios. No leemos la Biblia. Cuando viene cualquier prueba, tú acá, tambaleamos todo. Nuestra fe se desborona. Entonces, la riqueza está en la palabra de Dios. Cuando estás pasando por necesidad, ¿qué dice la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Anería econológica. Esfuérzate y sé valiente. Pero putan de roga pequeña. Hasta las 10 de la mañana. Esta palabra es viva y eficaz, más cortante de toda espada. Ya le emina. ¿Quién está escribiendo esto? El mismísimo Dios. El primero y el último. Ya te posiciona ya de quién te está escribiendo. ¿Quién está escribiendo? ¿No está identificando quién te está hablando? Es el mismísimo Dios que estaba muerto, pero hoy vive. Te dice, o le decía a la iglesia de Esmirna, yo sé de tu sufrimiento. ¿Qué estás pasando vos dentro de tu mente y tu corazón? Yo no lo sé, pero recibe esta palabra. Dios te habla y te dice, yo sé de tu sufrimiento. Yo sé de tu pobreza. Pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se oponen y dicen ser judíos, pero no lo son. En la iglesia de Esmirna habían infiltrados. Los propios judíos mismos entraban para identificar quiénes eran creyentes. Y después yaguarea para matarle. Esa era la ley por seguir a Cristo. Hoy en día no existe eso. ¿Cuál es el infiltrado acá? El que va a ir a yaguarear por vos para que te maten. Nadie. Pero ni aún así no podemos tener esa plena confianza de conocer de quién te está hablando. Yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza. ¿Y por qué no leemos la Biblia? Es más, es mucho más que eso. Dios te mencionó alguna vez o te habló alguna vez. Pregunto, ¿Dios alguna vez te habló? Esto no es una prédica. ¿Dios te habló alguna vez? Los sufrimientos presentes no pueden compararse con la recompensa que Cristo nos prometió. ¿Saben cómo Dios habla? En muchas formas, pero voy a citar. Dios habla a través de su creación. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de su... ¿De quién? De su Hijo. ¿Sos hijo de Dios?
Dios utiliza miles de formas para hablar. Pero ¿qué pasa? Pero yo no escucho, Fernando. Yo no le escucho a Dios. Entonces el problema está en vos. Estás pasando necesidad y no sabes por qué está pasando. Estás pasando pobreza, pero no sabes por qué sos pobre. Dios esta mañana te dice, yo sé tu sufrimiento y tu pobreza. Ahí podemos aglomerar todo. De leengo, Fernando, la Biblia. De oraingo. No escudriñas la palabra que yo... Y a muchas personas, a miles de personas, le costó la vida. Sufrimiento. Enfermedades. De leengo. Tenés todo. Ojo. Pero Dios va a tomar cuenta. Hoy en día parece que la iglesia es un lugar de pérdida de tiempo para algunos que no saben qué hacer. ¿Dónde esa iglesia? ¿Por qué? Porque ahí se volvió una tradición, una monotonía venir los domingos. Pero vivís y tenés una vida desordenada. Sé santo porque yo soy santo, dice Dios. Apartate ya de la vieja tradición. No, ¿por qué? Y Dios nos prohibió. Sé santo porque apartate ya de esa vieja costumbre que el mundo da. Pero y gusto se ve. Y jugamos y hacemos una línea fina en donde decimos, no, en la Biblia no dice, no, en esa denominación permite hacer esto, no, en aquella denominación Dios es más flexible. No, Dios conoce tu sufrimiento. ¿Por qué estamos poco en este lugar ahora? Linda pregunta. Porque Dios dice en su palabra, muchos son los llamados, poco los escogidos. En la academia militar se dice esto. Muchos quieren, pocos pueden, pero algunos son. Dios es así. A todas las personas le dicen, vengan a mí, todos los que están cargados y cansados, ven a mí, yo les haré. ¿Qué dice? Descansar. Pero, ¿qué te dice? Descansar. Pero no te va a quitar todos los problemas. Descansar, ¿dónde? ¿Por qué? Porque no somos de esta tierra. Más allá está nuestra tierra prometida. Entonces, ¿por qué no entendemos cuando pasamos por tribulaciones, necesidad? Dios tiene todo bajo control. Capaz tú y mi deseo no es igual al deseo de Dios. Pero hay algo que trasciende sobre tu deseo y mi deseo. Que el propósito de Dios y el plan perfecto de Dios es allá en la tierra prometida. Él vino y murió en la cruz. Sufrió todo lo que sufrió. No para que vos tengas un auto Mercedes-Benz, una casa de 2 pisos o millones en la cuenta bancaria. Ese no fue su deseo. Su deseo fue que vos puedas vivir y reinar eternamente con Él. Pero nosotros los humanos mortales, ¿qué hacemos? Estudiamos desde 7 años hasta 21 años, 24 años.
para tener un título universitario. ¿Y después qué hacemos? Empezamos a trabajar en empresas para ganar. Y después independizar. Y después casarnos. Después comprar una casa, un auto. Después tener hijos. Después tratar de que tus hijos tengan una vida digna el día de mañana. Y después, adiós. Papá, una piña me inquieta sube. No. A partir de los 40 años voy a hacerle caso a Dios. Pero ¿quién sos vos para decir anoche estamos estudiando con los jóvenes que los dos de sus discípulos vinieron junto a Jesús diciéndole, ¿en qué lado yo me voy a sentar? ¿En tu reino? Había un tipo que se negaba a que se limpiara sus pies. No, Señor, no permitimos que vos limpies mis pies. ¿De quién estábamos hablando? Pedro. ¿Y qué le dijo? 3 veces Jesús le dijo, si vos no permitís que yo te limpie, no vas a ser parte de mi reino. Bebé Pedro, tipo, parafraseando, se voy a jugar tu con entonces. No somos tan orgullosos, vanidosos, para decirnos, ¿quién sos vos para jactarte delante del Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todo el cielo, la tierra, el universo? Lo infinito está en su mano. Ese Dios te está escribiendo hoy. Yo soy el primero, antes que todo, y el último. Después de todo que hubo, yo seré. Entonces, ese Dios escribe y te dice, yo sé el sufrimiento, tu pobreza. Y vamos más allá. No tengas miedo, hey. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Yo lo que quiero saber muchas veces, cuando una persona en la iglesia, vení, convertite a Dios, recibirle a Jesús en tu corazón y vas a ser el mejor de todo. Vas a ser el mejor empresario. Dios bendice, es cierto, bendice. Pero el objetivo principal de esto es que se haga su voluntad, que se haga su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Yo, Fernando, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Servirle. Nada más. Servirle. Otras personas van al decir, un tonto, un bobo, de la iglesia no sale. ¿Entendés? Esa es la mentalidad pobre que hay. Dios te dice a vos, no importa si sos pobre, no importa si no tenés nada de posesión, nada, pero anoche estamos estudiando. La riqueza no se define en la posesión que una persona puede tener en este mundo. La riqueza se define si esa persona tiene a Cristo en su corazón o no. Y si le tiene a Cristo en su corazón, debe de servirle como Jesucristo sirvió a sus discípulos. No, yo no me voy a ir en la casa de fulano para limpiarle su casa. Ni menos en la iglesia, porque fulano va a venirlo. ¿Dónde está el espíritu que Dios practicó antes de su muerte? Y se supone cuando una persona va a morir, dice lo más, la palabra o la oración que esa persona reciba. Por sobre todo esto. Y Dios enseñó que el servir era un don de Dios. Y si, hermano, usted no tiene el don de servir, hay un grave problema. No, en la iglesia no da gusto.
Y hace cuestión de ¿cuántos días inauguramos la biblioteca? ¿Quién se animó para pasar a leer? Ojo, los materiales que están allí es buenísimo. Por sobre todo nos falta Biblia. Y Biblias de estudio. ¿Se han acercado para leer? Ojo, ¿sos pobre en espíritu todavía o no? La iglesia hoy en día perece por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento en qué? De Dios. Lo práctico, muchos pueden hacer PDF, todo lo que es marketing te puede llegar a tu celular, las predicaciones, YouTube. Pero ¿qué pasa? ¿Eres hindú? No le lleva a la práctica. La fe es conocimiento, sentimiento y acción. Cuando vos conoces la palabra de Dios, cuando escuchás la palabra de Dios que entra en tu oído, sentí algo en tu corazón. Y ese de por sí te motiva a hacer las cosas. Pero a hacer de todo corazón para el Señor y no para los hombres. Y cuando vos haces de todo corazón, sentí esa paz dentro de tu corazón. Y cuando sentí esa paz, ¿qué significa? Que Dios está en ti y hace para Él las cosas. Muchas veces esta carne entra en crisis y decimos, ¿por qué yo voy a ir a limpiar la iglesia? Ni gracias me dicen. Es cierto. Pero enfócate en lo que vos haces, es para Dios. Y ahí está la riqueza. Muchas iglesias son pobres. Acá. Pero hay iglesias allá en el Chaco, en África, que no tienen ni silla, ni micrófono, ni guitarra, pero son ricos. Porque le tienen a Dios por sobre todo. La iglesia debe permanecer fiel aún ¿qué? Aun cuando la obediencia implique dolor y persecución. En Esmirna, la persecución era constante, 2x3. Oyucaba a Policarpo, que era el discípulo de Juan. ¿Quién era el discípulo más querido de Pablo? Joven, Timoteo. Así cada uno tenía su propio discípulo otra vez y que le engana. Y Policarpo fue y recibió a Jesús en su corazón cuando era joven, igual que Timoteo. Pero eso no fue excusa para emprender la obra de Dios. ¿Qué estás emprendiendo en la obra de Dios? ¿Cuántos años ya está en la iglesia? Va, eres yapo. Entonces, cuando hay escasez, cuando hay prueba y tribulación, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos de iglesia porque ahí no se siente el Espíritu Santo, dicen. Pobre de espíritu. Para eso, pico, no sé, no quiero decir cosas que no son verdad. Pero, imagina, Dios te está hablando por medio de su palabra y vos no le haces caso. Y vamos a seguir esto. El diablo meterá a algunos a ustedes en la cárcel. Hay otra forma también que tenemos que entender en cuenta. Por 10 días, dice. En Apocalipsis, por eso, para explicar Apocalipsis, va más allá de una interpretación literaria. Es momentáneo. ¿Cuánto tiempo vas a sufrir vos? Supongamos. ¿Cuánto tiempo yo voy a sufrir? Si hoy en día en la Biblia se menciona que 70 años nada más algunas personas pueden vivir. Máximo 100.
¿Cuántos años? 100 años y perder la eternidad. Momentáneo vas a sufrir. Por eso dice, un poquito más abajo en la Biblia dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Capaz ahora tengo 40, después voy a tener 50 o 60 años. El diablo a alguno de ustedes le meterá en la cárcel. Y sufrirán 10 días, un día momentáneo, no específicamente 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. ¿Por qué la corona de vida? Y dice versículo 11, todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. Los que salgan vencedores no sufrirán daño en la segunda muerte. Los que salgan vencedores no sufrirán la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? No. La segunda muerte es espiritual. En donde tu espíritu no va a morir, va a sufrir. Será echado en el lago de fuego y junto a la muerte. Entonces, yo muero, dice el Pablo, es ganancia. ¿Por qué? Da sufrir más acá. Y voy a esperar nomás la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga, dice la segunda muerte. Yo ya no voy a pasar eso. Yo voy a vivir con Él. Aquellas personas que no creen, que no han creído aquí en la tierra, en Cristo, van a pasar por la primera muerte física, la escatología. Y cuando venga Jesús en las nubes, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a juzgar a quién le han creído y a quién no, ahí van a sufrir la segunda muerte, que es el sufrimiento eterno. Entonces, vas a sufrir aquí por un tiempo momentáneo, pero no tengas miedo, yo estaré contigo. Yo conozco tu necesidad, yo conozco tu aflicción, pero pero muchas veces nosotros en la parte humana decimos, ¿hasta cuándo? Cuando mi hijo y mi hija están enfermas, yo digo, llegué un mapico. Cuando se curó, ni una semana cura, ya, cuando se curó, se fue a la escuela, huyen más. Tisirire. Anda y gusto y allá desesperada. Y decía, el doctor pero no sirve. El medicamento que le doy pues no sirve. No, esa es la decadencia hoy en día. La creación, y vamos a irnos. ¿Dónde vamos a irnos? Como título de apoyo. Y para terminar, Romanos 8, versículo 18 al 30. La creación gime, hace, llora a causa de la desobediencia de Adán y Eva. La creación gime y llora, dice el apóstol Pablo. Dice de esta manera, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, 18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Lo que sufrimos o lo que vamos a sufrir no se compara ¿con qué? Versículo 18. Con la gloria venidera. No se compara. Por ese sufrimiento, muchos pastores, muchos misioneros, muchos apóstoles han muerto. ¿Y qué dice más abajo el versículo 19?
Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en el que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Toda la creación. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Pero con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. En pocas palabras, todo se va a descomponer, hasta tu cuerpo. La creación gime, dice. Pasamos al versículo. La creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y de la descomposición. Versículo 20. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también genuinos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluso el nuevo cuerpo que nos prometió. Sufrir aquí en la tierra, mis hermanos, es un sufrimiento momentáneo que no se va a comparar con la gloria que Dios nos espera. Eso Dios, Cristo, a través de Juan le estaba escribiendo a la iglesia de Esmirna, que pasaban pobreza, que pasaban tribulación, que le mataron a su pastor, que le entraban espías allí y cuchicheaban y mandaban a matarles. Y aún así ellos fervientemente se plantaron en Dios. No tenían miedo. Sí tenían humanamente miedo, pero Dios le dijo, no tengan miedo. Van a sufrir de manera momentánea sobre la tierra, pero la recompensa no se compara con ese sufrimiento. ¿Y cómo entender eso? ¿Cómo comprender eso hoy en día? ¿Saben cómo? Humanamente imposible, porque nadie quiere sufrir. Si el Espíritu Santo mora en ti, es Él el que te va a ayudar a comprender. Porque cuando vos orás, tu espíritu, el Espíritu Santo, ora ¿con quién? Con Dios. Intercede por vos. Entonces, te consuela. Por último, y esto es nada más para mencionar, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Este es el versículo que dice el apóstol Pablo a todos nosotros, que Dios nos dice a todos nosotros y a todas las iglesias. Están sufriendo, yo conozco su sufrimiento, yo conozco sus tribulaciones, yo conozco tu pobreza, yo conozco tu necesidad, pero aguanta, es momentáneo. No te dice un día, 2 días, ni 10 años. Cuando transcurras por este mundo, vas a pasar. Y dice el apóstol Pablo, a través de los romanos, a toda la iglesia que Cristo puso en su corazón, porque ellos fueron un instrumento de Dios, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Entonces, ¿por qué no podemos creer a ese Dios que anteriormente estaba muerto y hoy vive? La palabra de Dios es así.
Lo que tengan oído, oigan. Y si no están comprendiendo, y si no están entendiendo, hay un grave problema que solamente usted puede solucionar. ¿Y cuál es el problema? No has entregado a Dios tu corazón del 100%. El Espíritu no está gimiendo a través de estas palabras. Y estás pasando escasez y tribulación y no sabes qué hacer. Acá está la solución. Pelemina la Biblia. Escudriñana la Biblia. Está todito acá. Cuando estábamos pasando con mi esposa en el hospital con problemas que todos ya saben, mi esposa este versículo leía. Repetía. Y fueron estas palabras y otras palabras y muchas palabras de ustedes que nos confortaron, que nos animaron. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si estás pasando por sufrimiento hoy en día de cualquier índole, refúgiate en la palabra. Necesidad en la palabra. Falta de ánimo en la palabra. Aquí está la respuesta. Y uno de los ejemplos fue lo que escribió el apóstol Juan a la iglesia de Esmirna. Yo sé por lo que estás pasando. Y entonces, ¿qué vas a hacer vos? ¿Te vas a mantener callado, sin hacer nada? ¿Qué hacían estas personas cuando le estaban buscando para matar? Sirviendo a Dios. Es lo que Cristo vino a hacer acá. Sirviendo a Dios. Si estás pasando por tribulación, yo te recomiendo servirle a Dios. Si estás pasando por pobreza, servirle a Dios. Porque ahí Dios te va a demostrar cuál es el sentido de tu vida. No terrenal, sino espiritual. Y dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todos los demás serán añadidas. Amén. Yo quiero que se pongan de pie, vamos a orar. Y entonces, cuando estamos pasando por sufrimiento, ¿qué hacemos? ¿Le buscamos al hermano que tiene plata? ¿O le buscamos a Dios? Y mientras le buscamos a Dios, practiquemos el don del servicio. Ahí vas a evacuar la ansiedad, la preocupación. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque es muy oportuna para hoy. Nos da gusto, Señor, pasar por tribulaciones materiales, físicas, familiares. Dios, nos cansamos, nos desesperamos, buscamos soluciones en otro lado, menos en ti. Permita que el Espíritu Santo direccione, Señor, nuestro objetivo y podamos descansar en ti. Dios, hoy comprendimos que el sufrimiento, las tribulaciones, es inevitable. Y también entendemos que tú estarás con nosotros hasta el fin. Dios mío, cuando pasemos por estas pruebas y estas tribulaciones, háganos recordar de este versículo que el apóstol Pablo nos mencionó en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Nada puede separarnos de ti. Dios mío, permita que podamos disfrutar de este hermoso día
con nuestros seres queridos. Mientras ocurre eso, líbranos de todo accidente, de toda enfermedad, de todo peligro. Y que podamos, Señor, en realidad buscarte a ti cada día. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, capaz muchas veces medio ahorcado, porque no le damos, Señor, autoridad sobre nuestra vida y nuestras decisiones. Dios mío, ayúdanos a hacer tu voluntad. Padre, bendigo la vida de mis hermanos que han podido llegar aquí. Bendigo, Señor, a cada niño, a cada adolescente, cada joven, cada matrimonio, cada persona adulta que se encuentran aquí, Padre. Dios, utiliza nuestra vida y permita que te podamos servir en lo poco, Señor, aquí en la iglesia, que tú vas a recompensar, Señor, después. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.